Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque Él nos concede poder reunirnos juntos para estudiar su palabra. Seguimos estudiando con la carta a los Romanos. Estamos casi a punto de terminar unos cuantos capítulos ya. Ahora vamos a seguir a terminar con el capítulo 13 y entramos al capítulo 14 y en el capítulo 16 terminamos lo que es la carta a los Romanos. Pero antes de comenzar nuestro estudio bíblico vamos a darle gracias al Señor y vamos a entregarle a Él este tiempo para que sea Dios quien nos bendiga. Que sea Dios quien ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos conocer qué es lo que Él ha dejado en su palabra, para que nosotros aprendamos. Oremos. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, mi Dios. Porque tú nos permites poder reunirnos una vez a la semana, Señor, para compartir tu palabra. Tú eres el escritor, tú eres el autor, Señor. Tú eres el consumador de nuestra fe. Te suplicamos en esta hora que por favor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, Señor. Que tu palabra pueda exhalar ese aliento fresco, Señor, que viene de ti. Que tu palabra pueda ser esa leche, Señor, que ilumina, que da sustento a nuestras vidas, Padre, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Que no solamente sea, Señor, el Logos, que ese Logos se vuelva un rema en nuestras vidas y que podamos caminar, vivir, andar como tú deseas que nosotros caminemos, Señor. Queremos agradar tu corazón, queremos exaltar tu nombre, queremos ser verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias en esta hora y en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos sean todos los que van a estar conectados con nosotros en la transmisión de este día. Continuamos con el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Estamos a punto de terminar esta carta, unos cuantos capítulos más y terminamos. Pero vamos a continuar con el capítulo 13. La semana pasada estuvimos entrando al capítulo 13 y vimos que el apóstol Pablo nos enseña que debemos de aprender a sujetarnos a las autoridades. Sujetarnos a la autoridad no significa que vamos a estar de acuerdo con su estilo de vida o con su forma de vivir la vida. Sujetarnos a la autoridad significa orar por ellos. Sujetarnos a la autoridad significa respetar lo que ellos dicen, no criticarlos, no cuestionarlos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 13, los primeros 7 versículos que estuvimos viendo. Luego estuvimos viendo la segunda parte de este capítulo 13 de la carta a los Romanos, que es que Pablo nos pedía que andemos en amor. Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, significa que amamos a Dios y también amamos a nuestros hermanos. Ahora, solo rapidito quiero recordar, los 16 capítulos de la carta a los Romanos se pueden dividir en 3 partes. Muy sencillo, muy práctico para que nosotros podamos tenerlo en nuestra mente y podamos saber de qué habla la carta a los Romanos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8 de la carta a los Romanos, ahí el apóstol Pablo habla doctrina pura, doctrina básica, doctrina profunda que Dios quiere que nosotros aprendamos. La doctrina es ese grupo de enseñanzas que Dios ha dejado para que nosotros podamos conducirnos en la vida cristiana. Los primeros 8 capítulos nos habla de doctrina. En los capítulos centrales, capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo habló todo lo relacionado con el pueblo de Israel, cómo Israel fue puesto en juicio por 2000 años, cómo ellos ahorita tienen un velo sobre sus ojos y ellos no ven las cosas que nosotros entendemos y vemos de la palabra de Dios. Pero finalmente la tercera parte o la tercera división de la carta a los Romanos se mira desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Del capítulo 12 al capítulo 16, ahí el apóstol Pablo nos habla de deberes cristianos, nos habla ya de aspectos prácticos que nosotros debemos de poner en obra. La primera parte, los primeros 8 capítulos son doctrinales. Del capítulo 12 al 16 son aspectos básicos para tener un caminar sano, adecuado y correcto como cristianos e hijos de Dios. Así es que en el capítulo 13 el apóstol Pablo, como ya lo dije, nos enseñó a respetar la autoridad. Luego nos enseñó a que nosotros debemos de vivir, de andar en amor y de respetar los mandamientos de Dios, porque de esa manera amamos a Dios, pero también amamos a nuestros hermanos. Para concluir el capítulo 13,
El apóstol Pablo, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo nos va a dar por lo menos 6 claves, 6 aspectos para que nosotros nos preparemos para el regreso de Cristo. Mire qué importante subtema de la carta a los romanos, preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que estamos viviendo o atravesando actualmente. Los tiempos se acortan. El tiempo del Señor para que las profecías se cumplan en su totalidad, cada vez estamos más cerca de ellos. Y es por eso que ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar 6 aspectos para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor Jesús. Leamos el versículo 11. Estoy en Romanos 13 y el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. Mire, antes de seguir con el versículo 11, esta parte qué importante. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de aprender a conocer los tiempos. Y esto es clave, es importante para nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos los tiempos, vivimos bien, andamos conforme al deseo de Dios. Los días son malos, dice la Escritura, y basta sentarse un momento a ver las noticias o a revisar las noticias en el internet y comenzamos a ver que hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambres, hay escasez, hay recesión económica, hay todo tipo de violencia, hay todo tipo de situaciones que nos muestran que la venida del Señor ya está cerca. Ahora está más cerca que cuando creímos, dice la Escritura también. Así es que necesitamos conocer los tiempos, pero cuando nosotros conocemos los tiempos, nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Mira una escritura que quiero citar en este momento, en Primero de Crónicas. El primer libro de Crónicas, el capítulo 12 y en el versículo 32, mire este grupo, estos hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar. Dios les había dado una gracia, un don específico que yo creo que nosotros deberíamos de rogarle al Señor que nos dé también este espíritu que había en los hijos de la tribu de Isaacar. Dice Primero de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y estos 200 principales dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían todo lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dios quiere preparar este grupo de personas, este grupo de cristianos que sean entendidos de los tiempos, que conozcan los tiempos. La palabra de Dios nos enseña por medio de los profetas, nos dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Nosotros no necesariamente tenemos que ser profetas a la altura de Oseas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, para poder ser entendidos en los tiempos. De hecho, los hijos de Isaacar no eran profetas, eran simplemente hermanos del pueblo de Israel, pero Dios les concedió el privilegio de saber discernir los tiempos en los que ellos vivían. Y ellos, al entender los tiempos, podían hablarles al resto del pueblo de Israel, a sus hermanos, para que ellos también estuvieran preparados. El Señor va a venir pronto y nosotros debemos de conocer los tiempos. Nosotros debemos de tener un oído afinado para que oigamos cuando la trompeta suene y nosotros estar ya previamente preparados. Mire, nadie se va a preparar cuando la trompeta ya suena y el Señor Jesús está en las nubes. Ahí ya no es momento de prepararse, ahí es momento de irse con el Señor. Entonces definitivamente necesitamos conocer los tiempos. Así es que regreso a Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Pero quería resaltar la necesidad de conocer los tiempos. Cuando nosotros conocemos los tiempos, nos preparamos. Si por ejemplo viene un tornado, viene un huracán a la ciudad, nosotros comenzamos a prepararnos, comenzamos a proteger las ventanas, comenzamos a proteger la casa, comenzamos a hacer diferentes tipos de preparaciones porque se acerca un huracán o el tornado no, pero un huracán sí se puede preparar uno.
Entonces, con la palabra de Dios también el Señor nos está advirtiendo y nos dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, estoy en Romanos 13:11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y mire si no se están cumpliendo estos versículos actualmente y más todavía que falta. La noche está avanzada y se acerca el día donde la luz viene, donde Cristo aparecerá, donde la venida del Señor Jesús será una realidad. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En estos versículos del 11 al 14, el apóstol Pablo nos da por lo menos 6 diferentes aspectos que nosotros debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos enseña a conocer los tiempos. Los voy a decir los 6 y después los vamos a ir viendo uno a uno. Primero, Pablo dice conocer los tiempos. En segundo lugar, dice desechemos el pecado. Desechando, dice, las obras infructuosas. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice. En tercer lugar, dice vistámonos de las armas de luz. Ya vamos a ver un poquito más de esto. En cuarto lugar, dice que andemos honestamente. En quinto lugar, dice qué cosas debemos de ponernos. Y el apóstol Pablo dice que debemos de vestirnos de Cristo. Y en sexto lugar, también nos enseña que hay cosas que debemos dejar de hacerlas. Ahora, Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dios no nos quiere agarrar desprevenidos. Dios no quiere que nosotros estemos como el mundo, sin esperanza, sin Dios. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, nos preparemos para la venida de Cristo. El apóstol Pablo está haciéndolo bien claro de esta manera. Comencemos a ver nuestra primera imagen porque vamos a ver estos 6 aspectos de lo que Pablo nos habla en cuanto a la preparación que debemos de tener. Primera imagen, tenemos entonces prepararnos para el regreso de Cristo. En primer lugar, como ya lo dije, necesitamos conocer los tiempos. Eso lo leímos en el versículo 14. Ahí tenemos 2 escrituras, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 6 al 8. ¿Qué nos dice la escritura? Mientras está la imagen ahí, lo vamos a leer en la escritura. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero también ahí Efesios capítulo 5 y el versículo 14 tenemos ahí en nuestra imagen. Efesios 5 y el versículo 14 dice: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Oiga, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importantes estas 2 citas bíblicas. Primera de Tesalonicenses 5 del 6 al 8 y Efesios 5, 14 al 17. Debemos entonces estar conscientes que los tiempos son malos y espiritualmente son muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque hay diferentes doctrinas, diferentes corrientes
que nos pueden desviar de la sincera fidelidad de Cristo. En segundo lugar, el apóstol Pablo entonces nos enseña que debemos desechar el pecado. Eso lo leímos en el versículo 12 de Romanos 13 y el versículo 12. Antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia tiene mucho trabajo que hacer. ¿Por qué tiene mucho trabajo que hacer la iglesia? Porque viene el gran avivamiento. El gran avivamiento que Dios ha prometido en su palabra que viene en los tiempos finales nos ayudará a que todos los hijos de Dios alcancen la madurez que Dios busca en su pueblo. Eso entonces nos ayudará a desechar el pecado de nuestras vidas. El Espíritu de Dios se va a derramar de una manera sobrenatural, así lo dice Mateo 24. Mateo 24 dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Van a haber conversiones como en el día de Pentecostés, 3,000, 5,000 personas se van a agregar a las iglesias y eso significa mucho trabajo que hacer, mucho trabajo de enseñanza, de dar doctrina, de dar palabra, de dar sanidad, de orar por las necesidades de las personas. Así es que el avivamiento viene. Antes de la venida de Cristo, la iglesia debe de estar trabajando, obrando, ayudándole a los hijos pródigos que están siendo restaurados en la iglesia, ayudando a la oveja perdida que estaba en el mundo. Así es que Pablo nos dice que debemos desechar el pecado. Ahora, ¿qué es lo tercero? Ya vimos que debemos de conocer los tiempos. Ya vimos ahorita que también necesitamos desechar el pecado. Porque cuando nosotros somos limpios, podemos ayudarle a otros a ser limpios, espiritualmente hablando. Pero ¿qué es el tercer punto? Dijimos que el tercer punto es vestirnos de las armas de luz. Siguiente imagen. Aquí en esta imagen está el tercer punto. Dice que es vestirnos con las armas de luz. Eso lo leímos también en el versículo 12. Efesios capítulo 6, del versículo 12 hasta el versículo 17. No lo voy a leer porque todos nosotros conocemos este pasaje. Efesios 6, 12, que habla acerca de la armadura de Dios. Dice, para defender la verdad debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Oiga, y si usted lee detenidamente esta cita de Efesios 2:12, ahí usted va a encontrar que el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego dice, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, si no tomamos toda la armadura de Dios, si un instrumento, si un aspecto de la armadura nos hace falta, no vamos a poder defendernos en contra del enemigo. Muchos empiezan bien la carrera, pero muy pocos acaban la carrera con gozo. Las bajas son enormes. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y los fieles todavía son más poquitos. Ahora, el cuarto aspecto de cómo prepararnos para el regreso de Cristo está en el versículo 13, Romanos 13:13. Ahí decía, andar honestamente. Ahí hay una escritura, dice Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15 al 17 dice, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas de este mundo. El apóstol Juan nos enseña que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. Pero en el versículo 16, ahí se nos dan 3 raíces de pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 cosas nosotros debemos de aborrecerlas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso no edifica a nuestra vida cristiana. Todo eso no nos ayuda a prepararnos para encontrarnos con Cristo. Mire,
No es punto de discusión en este momento. No vamos a hablar que Cristo viene antes, después o a la mitad de la tribulación. El punto no es ese. El punto importante en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 13, del 11 al 14, es que necesitamos prepararnos. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7 dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, pero ella se ha preparado, se ha preparado su vestido, todo su vestuario de bodas. La esposa de Cristo se lo ha preparado previamente y ella se ha preparado, dice la Escritura. De la misma manera nosotros, si Cristo viene antes, viene después o viene durante la tribulación, no nos debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es si nosotros estamos preparados para encontrarnos con Él. Así es que dice el apóstol Pablo entonces que debemos de prepararnos, debemos de vestirnos de las armas de luz, debemos andar honestamente como de día, dice. Ahora, los últimos dos aspectos de la preparación que debemos de tener para la segunda venida de Cristo. Nueva imagen. Tenemos el apóstol Pablo en el versículo 14 nos dice qué cosas debemos de dejar. Ya el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 14 cuáles son las cosas que debemos dejar, pero allí hay una escritura más que está en Colosenses capítulo 3 y el versículo 10 al 15. Colosenses 3:10, lo voy a leer, dice: y revestíos del nuevo hombre, ¿verdad? El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, desde el versículo 12 hasta el versículo 13, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, el apóstol Pablo nos da 10 cosas de las cuales nosotros debemos de vestirnos. Vaya contándolas usted en su mente. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. En primer lugar, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y en último lugar, ser agradecidos. Pablo nos enseña qué cosas debemos de ponernos. ¿Cuáles? En primer lugar, dice que debemos de vestirnos de Cristo. Esta es la forma de vivir la vida cristiana, vistiéndonos de Cristo, haciendo estas 10 cosas que el apóstol Pablo enseñó aquí en Colosenses 3, del 12 hasta el 15. Pero en último lugar, ahí dice qué cosas debemos de dejar también, el versículo 14 de Romanos 13, 14, ¿verdad? Ahora, ahí hay una nueva cita bíblica, Colosenses 3. Colosenses 3 y el versículo 5, ahí nos muestra qué es lo que nosotros debemos de dejar. Leo para ustedes, Colosenses 3, 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Así es que este Colosenses 3 del 5 al 9, esto es una batalla diaria, es un proceso, vale la pena y trae grandes recompensas para la eternidad. Este capítulo 3 de Colosenses nos da 2 aspectos importantes.
Colosenses 3:5 nos dice hacer morir. Eso no es fácil. Hacer morir un hábito de pecado en nuestras vidas es algo que solo lo podemos lograr con la gracia de Dios, que es un proceso que va a ser algo paulatino, no es de inmediato, va a ser algo que nos va a costar muchas veces, porque tenemos una naturaleza viciada con el pecado, pero Dios nos dice que debemos hacer morir en nosotros esas cosas. Pero luego en Colosenses 3 y el versículo 8, Pablo nos dice, pero ahora dejar también vosotros estas cosas. Esta es otra lista de pecados que nosotros debemos dejar. Y estos pecados, la palabra que se usa aquí, dejar, es la palabra desvestirse, es quitar de nosotros. Unas cosas Dios nos va a ayudar a quitarla de nuestras vidas, porque solos no podemos. Pero hay otras cosas que nosotros debemos dejarlas. Mire, aquí no es todo que Dios lo va a hacer por mí y yo me voy a sentar solamente a recibir sus bendiciones. No, hay cosas que nosotros también debemos hacer. Nosotros hay veces creemos que por medio de la oración ya todas las cosas van a estar listas. Debemos de orar, pero también hay momentos donde debemos obrar. El apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Así es que hay cosas que nosotros debemos hacer, pero hay cosas que el Señor las va a quitar de nosotros. Así es que estas 6 cosas nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. Regresemos a Romanos. De esta manera concluimos Romanos capítulo 13. De esta manera finalizamos el capítulo 13 y entramos ahora al capítulo 14. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en Romanos capítulo 14. Veamos la presentación de nuestro capítulo. Aquí lo tenemos. Romanos capítulo 14. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo de los débiles en la fe. Aquí va a hablar aspectos muy bonitos, muy importantes el apóstol Pablo, que nos están hablando de aspectos en la vida cristiana que debemos de tomar en cuenta. Los débiles en la fe. Ahora, el apóstol Pablo va a tratar cosas en este capítulo 14 con respecto a la comida, con respecto a la bebida, con respecto a días ceremoniales y a costumbres. Eso es lo que el apóstol Pablo va a tratar acá. Entonces nosotros debemos de tener misericordia, debemos de mostrar amor para con los débiles en la fe. De eso nos va a enseñar el apóstol Pablo en el capítulo 14. Entremos, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Va a ser un poco largo, pero necesitamos entender la idea completa de lo que Pablo nos está hablando acá. Dice, recibir al débil en la fe. Hay hermanos que son débiles en la fe, definitivamente. Y hay otros hermanos que son maduros, fuertes en la fe. Pero ni el maduro debe de ver de menos al débil, ni el débil debe de ver de menos al que es maduro. Ambos se van a complementar, se van a ayudar al uno al otro, porque por eso somos el cuerpo de Cristo. Así es que el apóstol Pablo nos enseña, recibid al débil en la fe, pero no para pelear, no para contender sobre opiniones. Miren qué importante es esto. Fíjense, a veces a mí me da un poco de tristeza porque en el pueblo de Dios hay tanto pleito por doctrinas, que esto, que lo otro, que yo digo esto, que yo digo lo otro, y perdemos en realidad el punto principal de amarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros en amor. Pablo dice, no deben de contender, de estar peleando sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, no come carne, sino que come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Fíjese el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo soy criada de Dios.
mi hermano es criado de Dios. Ni yo puedo juzgarlo a él, ni él me puede juzgar a mí, porque ambos vamos a dar cuenta y le rendimos cuenta al Señor. Así es que yo no debo de juzgar a mis hermanos. Ahora, vuelvo a repetir, Pablo no está hablando de aspectos doctrinales, de enseñanza básica de la palabra de Dios. Pablo está hablando en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a días festivos y en cuanto a las costumbres. De eso está hablando Pablo. No está hablando en ningún momento de doctrinas. Entonces dice, estábamos en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, ¿ven? Días de fiesta. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque dice, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí en este versículo 6 el apóstol Pablo pone el ejemplo de los dos. Uno come cosas, voy a poner el ejemplo, uno come carne y dice, para su Señor come y da gracias a Dios porque está comiendo carne. Pero el otro no come carne porque cree que es pecado. Él come legumbres, él come verduras, pero también él come para el Señor, pero también él da gracias para el Señor. Entonces, ¿quién es más? ¿El que come carne es mejor que el que come legumbres? No. Estoy hablando específicamente de lo que Pablo está tratando en este capítulo 14. Este capítulo no lo podemos espiritualizar, al menos pues no puedo ver yo nada con respecto a eso. Si el Señor le muestra algo a alguien, pues qué bueno, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo habla específicamente en cuanto a comidas. Así es que ambos, una persona hace algo porque Dios se lo ha pedido que lo haga, pero hay otros que Dios les ha pedido también algo muy diferente, pero Dios se los ha pedido a ellos. Un ejemplo, Dios no le dijo a todo el pueblo en el tiempo de Noé que construyeran un arca. Dios le pidió únicamente a Noé que hiciera un arca. ¿Tuvieron fe la demás gente que vivía en el tiempo de Noé? ¿Tuvieron fe para hacer un arca? No, porque Dios no les pidió a ellos que construyeran un arca. Dios se lo pidió a Noé que construyera un arca. Así es que Dios a unos les pide una cosa y Dios a otros les pide otra cosa. Pero es Dios quien le pide a cada quien algo. Por eso es que no debemos de juzgarnos. Estamos en el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, para donde Él vamos todos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Hay gente que Dios le dice, no te pintes, no te pongas collares, no uses aretes. Ese es un trato de Dios con ellos. Yo no los voy a juzgar, yo no las voy a juzgar porque no usan eso. Pero hay otros que se sienten bien usando collares y maquillándose, se sienten bien, no se sienten culpables. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en pleitos como esos? No, el apóstol Pablo nos está enseñando que no debemos de pelear en opiniones. Si alguien se pone pantalón, si alguien se pone falda,
¿Qué? Si las dos personas, Cristo Jesús dio su sangre por la que se pone pantalón y por la que se pone falda. Por poner un ejemplo para que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo acá. Así es que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto que está hablando el apóstol Pablo aquí es como aquello que estuvimos hablando al principio de la carta a los Romanos de la ley de la conciencia. La ley de la conciencia nos dice, hay un versículo en la Biblia que dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si tu mente te reprende, mayor es Dios. Así es que hay algunas personas que Dios les dice, no hagas esto, y no lo haga, porque Dios le ha pedido que no lo haga, pero hay otros que lo hacen y no se sienten mal, a menos que ya su conciencia esté cauterizada y lo mismo les dé pecar o fallar, ¿verdad? Pero estoy hablando de cosas más livianas, de cosas más cotidianas, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de doctrina. Aquí el apóstol Pablo está hablando de comida, de días de fiesta, está hablando de cosas naturales como esas. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Fíjese lo que Pablo decía. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Fíjese qué importantes estos versículos, qué interesante lo que Pablo nos enseña acá. Son deberes cristianos, son situaciones cotidianas como hermanos que Pablo nos está enseñando acá. Ahora, en el versículo 15 y 16 el apóstol Pablo nos enseña, nos ayuda a que nosotros sepamos cómo rogar, Él nos ruega a que andemos en amor. Veamos, versículo 15 y 16, estoy en Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los débiles en la fe, los que hacen cosas. Solo les voy a poner un ejemplo. Hace años me invitaron a mí a predicar a una congregación, pero la persona que me invitó muy amablemente y respetuosamente me dijo, hermana, fíjese que queremos que llegue, nos comparta en la iglesia, pero las mujeres no usan collares ni se maquillan. ¿Podría hacernos el favor de no usar lo que usted normalmente usa? Yo, con todo gusto, con todo gusto. Yo no iba a decir, no, ¿cómo voy a ir? No, simplemente no me maquillé, simplemente no usé un collar, un arete, un anillo, para no estorbar a los débiles en la fe. ¿Me explico? Así de sencillo es lo que Pablo está hablando. Aquí dice el versículo, si alguien come, no coma lo que le es permitido comer a él en frente de un hermano de débil conciencia, de una débil fe, porque lo que está haciendo es faltándole al amor a ese hermano. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Es sencillo, el evangelio es fácil. Mire, en pocas palabras, el evangelio es hacer lo que a Dios le agrada y tratar de no estorbar a nuestros hermanos en la fe. Así de sencillo es el evangelio. ¿Por qué yo voy a obligarle a otra persona que crea de la misma manera como yo creo? Que viva la vida cristiana como yo digo que debe de vivirla. No, a mí me gusta, creo yo que Dios me ha llamado a enseñar la palabra, pero es la palabra. Yo trato de tener el cuidado de no estar metiendo, pero ustedes tienen que hacer esto porque yo lo digo, porque yo lo pienso. Es que es la palabra la que nos va a regir, es la palabra la norma
para que nosotros podamos caminar como hermanos, amándonos los unos a los otros. Ahora, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no debemos de enredarnos, el versículo 17 no dice eso. Lo que el Pablo está hablando acá es que no debemos de enredarnos en discusiones infructuosas, que vamos a terminar discutiéndonos con los hermanos. Lo que importa es la doctrina sana de Dios, pero para eso por supuesto que debemos de conocer la doctrina que Dios ha dejado escrita en su palabra. Los primeros 8 capítulos del libro de la carta a los romanos habla de una doctrina pura, de una doctrina bíblica, de una doctrina de Cristo, porque Pablo la enseñó. Entonces, bien sería que nosotros la pudiéramos revisar, entenderla y vivirla. Ahora, el versículo 17, Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es la palabra de Dios. Es, ¿qué dijimos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es para comer y para beber. Y tristemente hay personas que llegan a la iglesia solo cuando hay comida, solo cuando hay fiesta. Pero el reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. De los versículos 18 hasta terminar el capítulo 14, o sea, el versículo 23, ahí el apóstol Pablo nos va a hablar de los frutos del reino. ¿Qué dice el versículo 18? Dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que quiere agradar a Dios también agradará a los hombres. Pero no debemos de buscar la aprobación de los hombres, porque podemos de estar desagradando a Dios. Fíjese que los religiosos en el tiempo de Jesús eso hacían. Ellos trataban de quedar bien entre ellos mismos y estaban rechazando al propio Hijo de Dios, porque se habían alejado tanto de Dios, de su palabra y de sus mandamientos, que ya no sabían qué era lo correcto en la Escritura. Así es que el versículo 18 es bien interesante: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, debemos de tener cuidado en no ofender las creencias de otros. Pablo está hablando acá con respecto a comida, a bebida, a días festivos. Pablo no está hablando de la doctrina. La doctrina de Dios es la misma. Las leyes morales de Dios son las mismas para todos los cristianos. Necesitamos ayudarle a los hermanos más débiles, ayudarles a caminar, a crecer, a madurar. Si algo para nosotros no se hace pues malo en cuanto a comida, podemos comerlo. Pero si nosotros sentimos que estamos ofendiendo o dañando a Dios, no lo hagamos. No lo hagamos, porque la conciencia nos reprende y mayor es Dios, dice la Biblia. Así es que de esta manera concluimos el capítulo 14 y también el estudio de este día. Pablo, por tercera o cuarta vez voy a repetir esto para que nos quede bien claro. El capítulo 14 de la carta a los Romanos, Pablo se refiere a comida, a bebida,
a observar días de fiesta y también a costumbres. Pablo no está hablando de la doctrina, él está hablando acerca de estatutos externos y tradiciones de hombres nada más. Nosotros debemos de aprender a tener mucho cuidado con el legalismo, porque el legalismo lo que hace es atar a las personas. Pero los mandamientos de Dios, la doctrina de Cristo, eso sí necesitamos seguirlo al pie de la letra. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a entrar al capítulo 15 y si pudiéramos al capítulo 16 para poder ya terminar lo que es la carta a los romanos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Tú nos concediste, Señor, la oportunidad de abrir tu palabra y estudiar en esta hora. Por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra en nuestros corazones y que nos ayude a caminar agradándote a ti primeramente, pero tampoco queremos ofender a nuestros hermanos. Ayúdanos, que podamos vestirnos de Cristo, que podamos prepararnos para tu venida, Señor Jesucristo, que podamos cada día agradarte a ti y estar vistiéndonos de las armas de luz para poder estar firmes en el día malo. Que nosotros podamos conocer los tiempos, Señor, que podamos vivir conforme a lo que a ti te agrada, lo que tú deseas de nosotros como tus hijos. Te doy gracias en esta hora y te alabo, te bendigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Que el Señor les bendiga. Y si ustedes pueden, dejen un like, ya sea en el Facebook o en YouTube. Gracias por estar pendiente de la transmisión de cada semana. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.